Nunca pensé que un correo electrónico podría cambiar el curso de mi vida, y sin embargo ahí estaba yo, con la pantalla clavada en la cara, a las 3 de la madrugada, sintiendo que cada palabra digital era un golpe que me devolvía algo que ya no sabía si quería recuperar. Mi nombre sin manchas, mi trabajo en mis propias manos. La frase que se me quedó dando vueltas durante semanas fue simple y filosa, como un filo. Eso no era mi error. Lo repito ahora con la misma calma que tuve que armar en el momento en que todo se derrumbó, porque fue la única verdad que me sostuvo cuando el resto del mundo decidió creer otra cosa. Antes de que todo estallara, mi vida tenía una cadencia definida y casi reconfortante. Me levantaba a las 6:30. El olor del café recién hecho me seguía hasta la mesa de la cocina. Revisaba la agenda en mi teléfono, mientras me cepillaba los dientes. Tomaba el tren de las 7:20, apoyaba la mochila contra la barra del andén y leía hasta que la ciudad me obligaba a mirar por la ventanilla. Trabajaba en una agencia de comunicación que para todos los efectos era mi segundo hogar. Llevaba 7 años ahí. Empecé como coordinador y terminé como gerente de proyectos. No era la escalera más rápida, pero sí la que me enseñó a estar atento a los detalles, a hablar con los nervios a flor de piel y a callar para escuchar mejor. Mis compañeros eran en su mayoría personas con las que había compartido más horas que con mis propios amigos. Desayunos de oficina, entonces cumpleaños improvisados, una especie de rutina mutua de pequeñas complicidades. En casa, las cosas eran sencillas. Vivía con Clara, mi pareja de 4 años, que trabajaba en una librería y que tenía la paciencia de una persona que entiende la obsesión por las palabras. Teníamos un gato, Oso, que se paseaba por las mañanas como si fuera dueño de la casa. Mis padres vivían a 15 minutos y venían los domingos con comida hecha. Hablábamos por teléfono casi todas las noches. Mi vida no era una postal perfecta, pero tenía un orden que me daba seguridad. Mi identidad profesional, más que un título. Era una matriz que influía en todo. Cómo me hablaban en la calle, cómo me veía la familia, cómo me miraba yo mismo en el espejo. Hubo señales pequeñas, acumulativas, que fui ignorando porque funcionaba mejor así. Un correo que no contesté a tiempo, una reunión que terminó con un comentario cortante, y la sensación creciente de que alguien más estaba haciendo las cosas a mi nombre. Al principio pensé que era una fase. En las oficinas siempre hay dinámicas internas, pequeñas traiciones, juegos de poder, pero las pistas empezaron a encajar de una manera que ya no podía negar. Informes que cambiaban de versión sin pasar por mí, decisiones tomadas en reuniones a las que no me llamaban, miradas que se desviaban cuando yo entraba. No eran grandes hechos en sí mismos, pero la suma me dejó en un terreno movedizo, donde la confianza que tenía en mi propio juicio comenzó a resquebrajarse. El día que explotó todo, el aire de la oficina estaba denso, como si un techo invisible se hubiera bajado unos centímetros. Recuerdo el tacto cálido del pomo de la puerta cuando entré a la sala de reuniones. La madera olía a viejo barniz, y la pantalla del proyector aún proyectaba sombras de un informe que nadie borró. Mi jefe, Sebastián, llamó a una reunión urgente. Sentí que mi corazón empezaba a latir en la garganta. No hubo excusas ni rodeos. Me responsabilizaron por un desajuste en una campaña clave que había provocado pérdidas y una crisis con un cliente histórico. Me acusaron con números, con diapositivas, con miradas. Me dijeron que en la bandeja de salida figuraba mi nombre como remitente de un correo que lanzó una versión equivocada de la propuesta. Que la compañía no podía permitirse la exposición. Que debían tomar una decisión responsable. No hubo voto, solo determinación. Me pidieron entregar mi laptop y abandonar el edificio. Al salir por la puerta principal, la claridad del día me golpeó con un contraste brutal. La ciudad seguía su ritmo, la gente cruzaba la calle como si nada hubiera pasado, y yo sostenía en la mano mi credencial, esa pequeña tarjeta plástica, que de pronto parecía un objeto extraño. La reacción inmediata fue una mezcla de incredulidad y vergüenza. Mi cuerpo se movió por inercia. Por el protocolo que uno imagina en momentos así. Llamé a Clara, le dije que me esperara, que me habían despedido. No dije culpa, ni injusticia, ninguna palabra que pudiera sonar a excusa. Su voz, dolida y firme, me pidió que volviera a casa. En el camino, el mundo se volvió una colección de detalles que antes no notaba. El olor a pan recién horneado, el sonido metálico de las bicicletas, las murmuraciones de la gente. Sentí que me observaban. Desde ese día, mi tiempo dejó de ser solo mío. Pasó a ser un expediente, una conversación, un rumor. Las semanas siguientes fueron una escalada de pequeños ajustes y grandes golpes. La compañía cerró filas. De pronto, antiguos colegas con los que había compartido almuerzos pasaron a evitar mi mirada. En reuniones casuales o en grupos de chat hubo silencio.
La idea de que yo había causado una pérdida enorme se instaló como un rumor persistente. Intenté hablar con gente de confianza dentro de la empresa. Algunos me dijeron que no era el momento para reabrir heridas y que lo mejor era dejarlo pasar. Otros, con ojos curiosos, hicieron preguntas que sonaban más a búsqueda de confirmación que a solidaridad. La acción humana más dolorosa no fue el despido, sino el aislamiento progresivo. Perdí proyectos que estaban en marcha, invitaciones profesionales, la posibilidad de recomendaciones. Mis finanzas empezaron a tensarse. Los ahorros no eran muchos y cada hoja de cálculo que hacía por la noche terminaba con una sensación de vértigo. En casa las cosas se tensaron. Clara hizo lo que pudo. Me apoyó, asistió a llamadas con agencias de empleo. Me escuchó en noches en las que repetía la misma historia una y otra vez, como si pudiera llegar a un final distinto. Pero la carga afectó las rutinas. Nuestras cenas se volvieron silenciosas. A veces una pared entre palabras no dichas, a veces conversaciones que se rompían en reproches leves. Mis padres, con su mezcla de orgullo y desaprobación, nos ofrecieron ayuda económica que sentí como un bálsamo estricto. No quería aceptar limosnas, pero hasta eso es humana supervivencia. Las entrevistas laborales que hice en los meses siguientes eran frías. En la primera, cuando oí la pregunta, ¿por qué dejó su último trabajo? Tuve que componer una respuesta breve y neutra que no sonara a rabia. Me entrené a decir, por diferencias de criterio. Después de cada entrevista, volvía a casa agotado, notando cómo mi identidad profesional se deshilachaba un poco más. Lo que me hirió de verdad, sin embargo, fue la forma en que la versión oficial de los hechos se consolidó. En la carpeta de relaciones públicas de la empresa se montó un discurso que, sin nombrarme, dejaba claro a quién se referían. Cuando llegué a la oficina a retirar mis cosas, un acto frío, escoltado por un asistente que ajustó los pliegues en una caja con precisión matemática, me encontré con mensajes de antiguos clientes que preguntaban cosas con reservas. La confianza profesional no es un músculo que se recupera solo porque uno quiera. Requiere testimonios, respaldos, tiempo. Sin esos apoyos me sentía desnudo. Empecé a notar que la injusticia que pesaba sobre mí no solo me afectaba laboralmente, sino que se filtraba en mi día a día, en las conversaciones con amigos que evitaban tomar partido, en eventos a los que ya no me invitaban, en la sensación de que mi reputación, esa mezcla tenue de actos y palabras, se había tornado en un objeto frágil. Crecí intentando no culpar a nadie sin pruebas, pero a veces las pruebas aparecen por accidente. En los pliegues cotidianos que uno deja abiertos. En mi caso, la evidencia que necesitaba no cayó del cielo, la encontré en mi bandeja de correo. En una búsqueda nocturna que empezó como rutina de orden, pero terminó por convertirse en descubrimiento. No fui yo quien decidió hurgar hasta el fondo de las carpetas. Fueron los nervios y la necesidad de entender lo que había pasado. Había un hilo suelto en mi memoria. Un nombre que aparecía en reenvíos y que nunca se pronunció en la reunión inicial. Empecé a seguir ese hilo con una mezcla de miedo y curiosidad. Busqué por fecha, por asunto, por palabras que sabía que estaban en juego. La pantalla de mi laptop brillaba. La habitación estaba en penumbra. El zumbido del refrigerador era la única compañía. Hacía frío en la punta de los dedos. Revisé correos antiguos, borradores, versiones previas de documentos. Entre los cientos de mensajes, uno llamó mi atención por su tono informal y su descaro. Una cadena interna en la que un colega, al que no había mirado con sospecha hasta entonces, admitía haber introducido la versión equivocada. Y peor aún, sugería explícitamente que pusieran mi nombre en el archivo de salida para que quedara claro que yo era el responsable. Leí ese correo varias veces. No eran frases grandilocuentes. Era la frialdad del que arregla una cuenta. Me equivoqué en el archivo, pero si lo enviamos como está con el nombre de X, es más sencillo. Nadie lo revisará. Esa línea, escrita con la misma tipografía impersonal que miles de otros correos, fue un hachazo. Al principio sentí incredulidad. Las cosas no se dicen así, pensé. Luego asco, y después una calma extraña que se mezcló con rabia contenida. Empecé a mirar toda la cadena. Respuestas de compañeros, que no volvió a aparecer en la reunión decisiva. Cabezas agachadas, silencios cómplices. Lo que había pasado no había sido un accidente menor, ni siquiera una inercia administrativa. Había una decisión consciente detrás de colocar mi nombre en el frente del error. Sentí una oleada de traición que no esperaba, porque en el laboratorio íntimo de la indignación, cada gesto de los demás se amplificaba y dolía. El descubrimiento fue, en esencia, el punto de quiebre. Hasta ese momento había estado reaccionando a lo que otros dijeron sobre mí. A partir de esa noche, dejé de ser un receptor pasivo de acusaciones. Me convertí en alguien con pruebas tangibles.
Pero no fue instantáneo ni de cine. La evidencia me puso delante de una bifurcación interna. Podía usarla para desatar un proceso que desgastara a la empresa, iniciar una batalla legal que consumiría años de mi vida y tal vez me daría justicia. O podía usarla para otra cosa, menos espectacular pero igualmente poderosa. Recuperar el trabajo por mis medios. Construir algo propio sin depender de la narrativa de otros. Mis primeras reacciones fueron de furia. Quería gritar. Quería ir con esa cadena a la mesa del directorio, exponer, tocar el orgullo de quienes me habían juzgado sin preguntar. Pero la vida me había enseñado a medir consecuencias, y al mismo tiempo, a valorar mi salud mental. Tomé un camino intermedio, conservé copias, hice respaldos en discos externos y en la nube, imprimí pruebas con fechas y metadatos. No lo hice para amenazar, lo hice para resguardar mi verdad. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza de café que ya no supo a nada, y pensé en los años de trabajo que había depositado en proyectos que me definían. Pensé en la facilidad con la que otros se apropiaban de mis horas, en la incertidumbre de un empleo que podía ser volatilizado con un par de correos. Fue entonces cuando una idea empezó a formarse, con la claridad silenciosa de lo obvio. Si mi trabajo podía ser arrebatado por asignaciones de culpa hechas por terceros, quizá lo que debía proteger no era tanto mi puesto en una empresa, sino la forma en que yo mismo hacía mi trabajo, ese conjunto de habilidades, de relaciones y de compromisos que no estaban ligados a una tarjeta de presentación. Pensé en aquello que siempre me había gustado hacer fuera de la oficina: crear, planificar, gestionar proyectos con una mezcla de cabeza fría y gusto por los detalles. Y si pudiera canalizar todo eso hacia algo que pudiera controlar por completo, decidí actuar. La primera acción fue pequeña y solitaria. Renuncié al deseo de esperar a que la empresa reconociera un error que probablemente nunca admitirían. No envié un correo agresivo ni busqué el aplauso de nadie. Simplemente cerré esa puerta con la misma frialdad con la que me la habían pedido cerrar. Guardé las copias de los correos en un lugar seguro. Preparé un documento que resumía los hechos con anexos y un timeline. Pero no lo hice público de inmediato. En vez de eso, lo usé como mapa. Abrí una libreta y empecé a escribir proyectos posibles. Consultorías para pequeñas empresas que no podían costear grandes agencias. Formación en gestión de proyectos para equipos que trabajaban en remoto. Asesoría en comunicación estratégica para startups que buscaban crecer con sentido. Anoté lo que sabía hacer con los ojos cerrados. Manejo de clientes difíciles, establecimiento de procesos, redacción clara, negociación. Empecé a reconocer que el valor de mi trabajo no estaba en un cargo, sino en la práctica. Recrear mi vida profesional no fue inmediato ni sencillo. Los primeros meses fueron de construcción lenta en los márgenes. Trabajaba por las mañanas enviando propuestas, llamando a contactos que aún confiaban en mí. Y por las tardes me reunía con pequeños clientes que me pagaban en efectivo y que a cambio recibían todo mi empeño. Hice presentaciones en cafés. Escribí artículos explicando mi enfoque en plataformas profesionales. Acepté trabajos que eran modestos, pero que me ayudaban a pulir procesos. Algunas noches volví a la oficina donde había firmado mi despido. No para confrontar, sino para pedir en voz baja que me devolvieran algún expediente que me pertenecía. Me trataron con distancia, pero conseguí lo que necesitaba. Empecé a transformar la evidencia que había guardado en algo útil, no como venganza, sino como prueba que me cimentaba, como la base de un relato profesional que yo podía presentar frente a clientes potenciales y decir con transparencia: esto pasó, esto es lo que aprendí. A medida que avanzaba, tuve que lidiar con cosas más prácticas: registrar mi actividad, elegir un nombre para mi proyecto, abrir una cuenta bancaria profesional, facturar. Esas tareas que antes me parecían administrativas se convirtieron en ceremonias de reafirmación. Cada vez que imprimía una factura, sentía que tejía otra hebra de seguridad. El proyecto empezó bajo la forma de una consultora boutique, pero con una marca personal fuerte, yo como garante de procesos, de ética y de resultados. Publicaba ejemplos de casos, siempre cuidando la confidencialidad, mostrando metodologías y pequeñas victorias. El primer cliente importante llegó por recomendación de una persona que trabajó conmigo hace años y que había observado mi profesionalismo de cerca. Me contrató para reestructurar la comunicación interna de una ONG, y el resultado fue tan sólido que se convirtió en un testimonio largo que me permitió abrir otras puertas. No todo fue suave. Los primeros meses estuvieron llenos de dudas, facturas impagadas, clientes que pedían descuentos. Noches sin dormir, pensando si había abandonado la seguridad por un ideal darle. Hubo un momento crítico en que una propuesta que había trabajado durante semanas se fue con otro consultor que ofrecía tarifas más bajas. Sentí de nuevo esa vieja sombra de desvalorización. En vez de venirme abajo, usé ese revés para ajustar mi oferta.
Empecé a desarrollar paquetes de servicios diferenciados, a medir mejor el tiempo dedicado a cada tarea, a delegar algunas actividades en colaboradores independientes que compartían mis estándares. Monté una pequeña red de confianza, una diseñadora, un programador, una contadora, y aprendí a coordinar en vez de hacerlo todo yo. Fue un aprendizaje lento que implicó reconocer mis límites y aceptar ayuda sin que eso debilitara la idea de que yo era el motor del proyecto. A nivel emocional, hubo ciclos. Por las mañanas, cuando el teléfono sonaba por un nuevo cliente, sentía la misma alegría que cuando me publicaban un informe importante en la agencia. Por las noches, en los momentos en que la ansiedad volvía, me permitía sentir el cansancio sin convertirlo en culpa. Clara, que al principio se mostró temerosa de que mi emprendimiento fuera un capricho, se convirtió en un pilar. Su presencia era una mezcla de pragmatismo y cariño. Me ayudó a pulir propuestas, me hizo las fotos para la página web en nuestra sala. Se encargó de las comunicaciones en redes cuando yo me sentía exhausto. El gato, que a veces salía por la mañana con una energía que no encontraba, también se convirtió en una especie de recordatorio físico de hogar. Si podía cuidar algo tan simple, podía seguir adelante. A medida que el proyecto crecía, empecé a notar pequeñas devoluciones que no eran solo económicas. Personas que en la antigua empresa me habían mirado con distancia empezaron a acercarse con preguntas, no por curiosidad maliciosa, sino por respeto. Un par de antiguos colegas, que habían visto el correo filtrado y nunca dijeron nada, vinieron a consultarme sobre procesos cuando sus propias compañías los necesitaban. Hubo quien me ofreció disculpas tímidas y hubo quien no dijo nada nunca. No perseguí las disculpas, no las necesitaba para seguir avanzando. Lo que sí noté fue otra cosa. La evidencia que había guardado funcionó como ancla en negociaciones con clientes grandes que preferían garantías y transparencia. Pude mostrar, con discreción y profesionalidad, que mi aproximación era consistente y que no hacía promesas que no pudiera cumplir. Con el tiempo, la empresa que me echó se enfrentó a sus propios problemas. No fue una caída dramática, ni un escándalo público que saliera en las portadas. La vida real no funciona así la mayor parte del tiempo. Lo que ocurrió fueron ajustes internos. La persona que había preparado el archivo erróneo fue trasladada a otro departamento con una nota oficial de reestructuración de funciones. La dirección tuvo que reforzar protocolos y revisar auditorías internas. Nada de eso se publicó en grandes titulares. Para mí, la sensación fue ambigua. Por un lado, cierta justicia administrativa. Por otro, la evidencia de la facilidad con la que las empresas pueden corregir problemas sin reconocer el daño humano que generan. Las relaciones humanas no siempre entran en las actas. En el plano personal, hubo consecuencias que tardaron más en sanar. Algunas amistades se distanciaron, otra gente se acercó de nuevo. Mi orgullo tuvo que rehacerse a base de pequeñas victorias, noches en vela que llevaron a propuestas aceptadas. Una charla en una universidad local, donde hablé de gestión y del vínculo entre ética y práctica profesional. La primera persona a la que contraté y que luego se convirtió en socia en pequeñas cosas. Mi relación con el trabajo cambió. Ya no era un elemento definitorio absoluto de mi identidad, sino una parcela importante de una vida más amplia. Aprendí a separar el valor personal del valor laboral, no por moral, sino por supervivencia. Y Tili se convirtió en una empresa de pequeñas cosas. Palabra final. Permaneció ahí para mi trabajo. Implicada en un emprendimiento, en el plano personal, hubo consecuencias que tardaron más en sanar. Emocional. Eso me dio libertad para elegir proyectos que sí me representaban, y también me permitió negarme a aceptar condiciones que antes habría soportado por miedo a perder el empleo. La verdad que había encontrado en mi bandeja de correo siguió siendo un recurso estratégico. No lo blandí como un arma públicamente. Lo usé cuando correspondía. En negociaciones, en conversaciones con nuevos clientes, en momentos de confianza con colegas de otras empresas. Fue mi recordatorio de que la verdad existe más allá de la narrativa oficial y que a veces es necesario guardarla antes de convertirla en algo útil. Hubo quien me dijo que debería haber hecho un escándalo, que las redes sociales habrían sido mi amplificador. No lo hice así, porque sabía que una batalla pública me habría consumido y que mi energía era más útil en construir que en destruir. No discutí con quienes pensaban distinto. Simplemente seguí el camino que consideré más eficiente para mi vida y mi trabajo. Al cabo de 3 años, el proyecto había tomado una forma estable. No éramos una agencia gigante, ni una startup acaparadora, pero sí un nodo confiable en la red de pequeñas empresas que necesitaban experiencia y honestidad. Teníamos clientes regulares, contratos anuales, un equipo reducido pero fiel.
mi trabajo empezó a transformarse en mentoría. Culminé en talleres donde contaba, sin dramatizar, lo que había pasado y las lecciones técnicas que podían extraerse. No hablaba de venganza, hablaba de procesos, de revisiones, de registros, de cómo evitar que un error se convierta en una cárcel para alguien. La gente que asistía me agradecía por la claridad más que por la historia. Eso, paradójicamente, fue la mejor restitución. Ve cómo mi experiencia servía para que otros no sufrieran lo mismo. En cuanto al conflicto inicial, quedaron consecuencias dispares para los implicados. La persona que deslizó mi nombre nunca me pidió perdón en persona. Recibió cambios laborales que la obligaron a reevaluar su carrera. Sebastián, mi ex jefe, siguió ascendiendo por un tiempo, hasta que una combinación de resultados y cambios directivos lo llevó a moverse a otro rol. No hubo grandes caídas, lo que confirma que los engranajes corporativos tienen su propia lógica. Para mí, la reparación no vino de castigos ni de represalias públicas, sino de la reconstrucción de una práctica profesional que ahora me pertenece en un sentido nuevo. La ejerzo yo y para mí, con quienes elijo trabajar y con tiempos que controlo. Eso no borra el dolor ni la injusticia inicial, pero sí lo transforma en material para construir. Hoy, cuando me siento a escribir una propuesta o a preparar un taller, lo hago con una serenidad que antes no tenía. Sostengo archivos, fechas, correos, como quien guarda reliquias que no se usan para incriminar, sino para recordar la fragilidad de la confianza y el valor de la transparencia. La sensación que me acompaña más a menudo ya no es la rabia, sino una mezcla de agradecimiento y responsabilidad. Agradecimiento por haber podido convertir una situación adversa en algo productivo, y responsabilidad por no repetir patrones que una vez me dañaron. Ya no me identifico con la etiqueta que otros me colgaron. Me identifico con la capacidad de sostener trabajo, de organizar, de crear espacios donde el error no se usa como arma contra las personas. No puedo decir que todo quedó arreglado. Quedan cosas por resolver, heridas que a veces duelen cuando menos lo espero. Hay momentos en los que un olor o una frase me regresan a aquella sala de reuniones y siento el filo de la injusticia en la garganta. Pero esas oleadas son menos frecuentes. Ahora, cuando miro mi agenda, la mayoría de las horas están ocupadas por proyectos que yo elegí, por clientes que me respetan, por tareas que se alinean con mis valores. Mis relaciones personales se fortalecieron porque aprendimos a comunicarnos con más honestidad. Clara y yo hablamos más claro sobre miedos y proyectos. Mi familia vio cómo, contra la adversidad, había tomado una vía menos espectacular, pero quizá más duradera. En el cierre de todo esto, la lección silenciosa que me queda es una que no necesito enunciar con preceptos. El trabajo, cuando se vuelve una extensión profunda de lo que uno es, no pertenece solo a los lugares que te contratan. Pertenece a la manera en que lo haces, al tiempo que inviertes, a la red de personas que confían en ti. Lo que me arrancaron no fue solamente un puesto, fue la ilusión de que un título me definía. Recuperarlo significó aceptar la responsabilidad de ser yo mismo gestor de mi oficio, con sus riesgos y sus satisfacciones. No quiero que esto suene a prédica, no es un manual, es la descripción de un camino que tomé. Hoy, al repasar los correos viejos y ver la cadena que una vez me incriminó, siento menos amargura y más curiosidad, por los proyectos venideros, por las personas que confiarán en mí, por la posibilidad de algún día mirar atrás y ver que el daño fue profundo, pero que también fue el impulso para construir algo genuino. Eso, al final, es el cierre que me acompaña. Un crecimiento que no borra la herida, pero que la incorpora como parte de la historia, que ahora puedo contar con calma.